¿Qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que, sábado a sábado, recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Usera es un popular distrito de Madrid, con una población a 1 de enero de 2017 de unos 135.000 habitantes. De ellos, unos 110.000 españoles de origen o nacionalizados y el resto, unos 25.000 extranjeros. Es decir, más o menos la mitad de la población es de origen foráneo. Una población extranjera muy diversa, entre la que destaca el origen sudamericano y una potentísima colonia china, dueña y señora de los locales comerciales más estratégicos de la zona, en los que han establecido su negocio. Por lo que un paseo por el distrito difícilmente hará sentir a un español que está en casa, más bien todo lo contrario. La presencia de una importante población de origen extranjero atrae también el establecimiento de negocios relacionados con sus intereses, entre ellos las gestorías y los despachos de abogados, muchas veces también de origen extranjero, que se dedican a la tramitación de expedientes administrativos de extranjería y a la llevanza, con más pena que gloria, de los asuntos penales en los que tan frecuentemente se ve envuelta una población que procede de culturas y países con sistemas legales muy diferentes al español. Así, en 2012, el abogado Víctor Joel Salas Coveñas, que había huido de Perú tras ser amenazado de muerte, se dedicaba al derecho penal y al de extranjería en este barrio. No le había resultado fácil instalarse en el mismo, pues 4 años antes llegaba a nuestro país, donde mientras conseguía convalidar su título de abogado, sobrevivía a duras penas como pizzero, viviendo en una situación difícil. Junto a él y en su despacho ejercía Elisa Consuegra Gálvez, una joven cubana nacida en La Habana en 1985. Su madre, especialista en medicina legal en la prestigiosa Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, y su padre, abogado castrense y teniente coronel de inteligencia, le inculcaron desde el inicio la pasión por el derecho. A pesar de su juventud, había sido jueza en diferentes instancias en el municipio de Plaza, en La Habana, desde finales del 2008 hasta 2011. Desde el Departamento de Personal del Tribunal Supremo de La Habana aseguran que lo normal es que ella cumpliese con su servicio social de 3 años de duración al salir de la universidad y al concluirlo viajar a España. Dejó la judicatura y se lanzó a hacer un máster en abogacía internacional en el Instituto Superior de Derecho y Economía de la Universidad de Columbia en Madrid. No lo terminó por motivos económicos, pero la matrícula le permitió quedarse en Madrid y buscar el trabajo. Estudió por fin el máster universitario de práctica de la abogacía para poder acceder a la profesión de abogado y colegiarse como tal en España, lo que finalmente no pudo lograr, pues murió pocos días antes de su alta en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en fecha 3 de junio de 2016. Había comenzado a trabajar anteriormente en el despacho Euroasia Legal Inmobiliaria de Madrid en 2012, terminando en el despacho del abogado Víctor Salas Joel, bufete Víctor Salas y Asociados, ubicado en el primero C del número 40 de la calle Marcelo Usera de Madrid, primero como asistente y después ya como abogada ejerciente, ayudando en los casos de extranjería en los que estaban especializados. Víctor Joel Salas le subió el sueldo y le dio más responsabilidades, pero ella quería volar. Llevaba meses comentando a sus amigos que a su jefe le habían amenazado. No era raro teniendo en cuenta que el dueño del despacho tenía entre sus clientes a personajes un poco conflictivos y con antecedentes penales que, en ocasiones, provocaban situaciones incómodas e incluso violentas. La profesión de abogado conlleva riesgos así, y la chica confesó a su entorno que quería irse del bufete. Estaba, no obstante, encantada con Madrid, ilusionada y contenta con el ambiente y con sus amigos. Hablaba maravillas de la ciudad cuando telefoneaba a sus padres y a su hermana, e incluso planeaba modos de traerse a esta última, que ejercía como dentista en La Habana. Sin embargo, no veía que el despacho que le había mantenido hasta el momento fuera su puesto de trabajo definitivo. De hecho, la joven actualizó su perfil de LinkedIn con intención de buscar otro puesto de trabajo. Ella no era la única persona que trabajaba en el despacho. También estaba Maritza Osorio Riverón, también cubana, de algo menos de 40 años, recepcionista en el bufete
que amaba a su hija y a quien dedicaba todos los sacrificios para procurarle una vida feliz. Vivía en el barrio de Usera, muy cerca de Bufete, donde era reconocida como excelente trabajadora, simpática y solícita con los clientes, luchadora y empeñada en salir adelante con su hija. Una excelente persona, a decir de cuantos la conocieron. Era muy conocida porque, además de su carácter abierto y agradable, muchas veces repartía publicidad del bufete en la calle, una práctica poco aceptada en la abogacía y que no se podía practicar hasta poco tiempo antes. Ninguna de las dos eran el objetivo del crimen, como así tampoco lo era John Pepe Castillo Vegas, el varón asesinado, de nacionalidad ecuatoriana y 42 años de edad, casado y con un hijo. Llevaba 15 años viviendo en España. Trabajaba como vigilante jurado. Había acudido a las oficinas a recoger una documentación de su mujer y allí se topó de frente con la muerte sobre las 6 de la tarde del 22 de junio de 2016. La tarde de ese recién inaugurado verano de 2016, Elisa y Maritza abrían el bufete tras el descanso para la comida. Y al poco, un desconocido de las dos compañeras se personó en el mismo, preguntando por el titular. Despertó las sospechas de Maritza, la recepcionista, y de la propia Elisa, quien se lo comunicó al abogado Salas, indicándole que había llegado una persona bastante rara y que preguntaba por él. La fatalidad quiso que John Pepe Castillo acudiera al despacho, teniendo que aguardar la entrega de una documentación en la sala de espera. Durante largo rato, el asesino esperó y presionó a las dos chicas para que viniera Víctor Joel. Entró en el baño, aparentando tener necesidad de ello, y esperó. En un momento dado, el extraño visitante salió del baño exhibiendo un puñal y probablemente un recipiente con gasolina. Elisa y Maritza, quienes se hallaban alertadas, se hicieron con una palanqueta que, al parecer, guardaba el letrado ante previsibles agresiones e intentaron defenderse. El asesino se le arrebató e inició la carnicería. Asesinó a Pepe, quien seguramente alertado acudió en auxilio de las dos mujeres, a Maritza y a la joven Elisa, cuyas sonrisas dejaron de brillar para siempre. John Pepe presentaba el cráneo abierto. Una de las chicas estaba degollada. La otra tenía la cabeza y el rostro destrozado por los golpes recibidos. El autor del triple crimen, la hipótesis de que fuera un solo agresor cobró fuerza de inmediato, usó un puñal y una barra de hierro, la palanqueta propiedad del letrado, y no un hacha, como se pensó en un principio. Una vez perpetrada la carnicería, el asesino llevó los cadáveres de las mujeres a un lado del despacho y dejó al cliente en la otra habitación. Echó hojas y libros sobre los cuerpos y prendió fuego para que todo ardiera. La policía, de hecho, encontró restos de gasolina y de una sustancia acelerante en el lugar de los hechos. Cuando Víctor Salas llegó en su moto al despacho, subió junto a un cliente pakistaní y una cuñada colombiana de este cliente, Esmilda, que habían pedido cita con él. Fue en torno a las 18:30 horas del miércoles. En ese momento, Maritza, Elisa y Pepe ya habían sufrido la agresión y los tres agonizaban fatalmente. La mujer que subió junto a Víctor Salas a su despacho contó que el letrado se puso muy nervioso cuando se dio cuenta de que salía humo del interior del bufete. No atinaba a abrir, explicaba la mujer. Lo que añade que el abogado entregó las llaves del inmueble al cuñado de Esmilda para que abriera él. No vimos ningún cadáver, había bastante humo. Empezó a preguntar por las chicas y como nadie se respondía, se bajó corriendo al portal. Al rato llegaron la policía y los bomberos, relataba la mujer. Mi cuñado y yo estuvimos tocando el timbre de la calle desde las 6:15. Todo debió suceder antes porque no bajó nadie hasta que llegó Víctor. Los servicios de emergencias no pudieron más que confirmar el fallecimiento de las víctimas. La policía acordonó la zona y comenzó una investigación que pasó a instruir el juzgado número 41 de Madrid. La noticia corrió como la pólvora. El enorme colectivo de abogados existente en Madrid se enteró de inmediato, ya por las redes sociales, Twitter, Facebook, o por la prensa digital o mensajería instantánea. Los abogados, como el público en general, tuvieron conocimiento de los hechos casi en tiempo real. Un despacho de abogados ardiendo, compañeros asesinados a hachazos, eran los primeros ecos, lo que sumió a la profesión en la zozobra. No se sabía lo que había ocurrido exactamente ni por qué. Corrían los bulos, ajustes de cuentas, negocios sucios, mafias. El miedo es libre y ante noticias tan aterradoras, más aún. La familia de Elisa se enteró en Cuba de lo que había pasado.
Fueron días de angustia, tristeza e impotencia. A pesar de ser gente acomodada en la isla, el viaje era costoso y al alcance de pocos. Amigos, vecinos y conocidos hicieron una colecta para pagar el viaje de los padres a España. Durante el mes de julio, la familia permaneció en Madrid para ofrecer su ayuda a los investigadores, tratar de enterarse de lo que estaba pasando e intentar repatriar el cuerpo. Algo que no sucedería hasta que no concluyeran las pesquisas. El padre y la madre de Elisa fueron a visitar al titular del juzgado 41, Juan Carlos Peinado, prácticamente a diario. Pero el magistrado había decretado el estricto silencio de las actuaciones y su boca estaba sellada. Los agentes del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en cumplimiento de la orden judicial, tampoco podían desvelar detalle alguno, a pesar de que solo unos días después de la masacre ya estaban seguros de haber identificado el autor de los hechos. Los funcionarios habían descubierto que el dueño del despacho mantenía una relación sentimental con una chica que residía en Alemania. La pareja de esta última había descubierto la traición y se había personado en el bufete de la calle Marcelo Usera con intención de pedir explicaciones a Víctor, que no se encontraba en el inmueble en el momento de la visita. El móvil estaba claro, faltaba el asesino. Las sospechas del Grupo V provocaron que los agentes contactaran con la policía alemana, que realizó las gestiones pertinentes para localizar al sospechoso. Sin embargo, la burocracia judicial, la falta de intérpretes que tradujeran la comisión rogatoria y la llegada del inhábil mes de agosto, el magistrado se fue de vacaciones, paralizaron las pesquisas y empantanaron la instrucción del juzgado 41, que el 22 de septiembre de 2016 prorrogó por tercera vez el secreto de las actuaciones. La conclusión del forense es que Elisa recibió impactos de una barra de hierro por todo el cuerpo y que, por lo tanto, hubo un maltrato físico contra la letrada antes de ser degollada por el asesino. Se da la triste circunstancia de que la madre de Elisa, médico forense, como dijimos, pudo confirmar que su hija fue víctima de una cruel secuencia de golpes antes de su fallecimiento. Hay otro dato estremecedor que hace pensar en esta teoría de que fue víctima de una violencia extrema. Elisa tenía una pulsera de Pandora que estaba totalmente destrozada tanto por el cierre como por los hilos. Antes de ser degollada, también recibió una puñalada en el pecho, a la altura del corazón. Asimismo, el teléfono móvil de Elisa se perdió en el incendio, algo que aportó más misterio al asunto y no se pudo recuperar casi ningún dato de la nube del terminal. No está claro en este momento, de hecho, que el sospechoso siga estando localizado por las autoridades alemanas, que han asistido con asombro a lo que entienden como pasividad judicial española y asombrosa falta de medios. El asunto, del que apenas ha transcurrido justo un año, sigue sin resolver. Buenas noches, una madrugada de sábado más a los oyentes y a los compañeros que me acompañan madrugada a madrugada cada fin de semana. Empezamos por nuestra especialista en botiquines y tiritas, Elizabeth Pérez, Liz Pérez, técnico en anatomía patológica y unas cuantas cosas más. Rock, por lo menos, que me acabo de enterar hace un rato en el coche. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Pues aquí, encantado de verte. También tenemos a nuestra joven, guapa, inteligente criminólogo de guardia, viajera impenitente e irredenta, Tatiana Ballesteros. Tati Ballesteros. Muy buenas a todos. Buenas noches. Y nuestro abogado de guardia y de buenos oficios, que es don Jorge García Vergara, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en ejercicio, que nos acompaña cada fin de semana arrojando luz sobre cada uno de los casos que se nos salen al camino, ¿no? Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Francisco. Quiero significar que es la primera vez que tratamos en este programa un crimen del que está en este momento todavía en instrucción. Está sub judice, que se dice en el argot, y que es un triple crimen cometido apenas hace un año. Es algo que está candente, caliente y pendiente de resolución. Empezamos por ti, Liz, si nos cuentas qué lesiones sufrieron estas personas, cómo se desarrolló la mecánica del crimen. Vale. Tenemos en este caso 3 víctimas. Te las voy describiendo una por una. El primero es John, o Pepe, con el cráneo abierto, y en principio usó una palanqueta que eran las que tenían las otras 2 chicas.
Una palanqueta tiene dos extremos planos que en forma de cuña, y la parte central es más o menos redondeada. Se pensó en un principio que la lesión que tenía él era de un hacha, que puede dar confusión, ya que los extremos de la palanqueta, como te he dicho, tienen forma de cuña. Lo único que la diferencia entre el hacha y la palanqueta es bastante grande, ya que la palanqueta son unos centímetros, mientras que el hacha es mucho más grande. En el caso de que fuese con un golpe producido por los extremos de la palanqueta, tendría una cuña en el cráneo, con la misma forma del extremo, y en caso de que lo hubiese dado con el resto del objeto, las lesiones serían un poco distintas. Habría fractura de cráneo también, pero tendrían una forma más redondeada y no tendría tanta incisión como en el caso de darle con el extremo. Se perdería la conciencia posiblemente en el primer golpe, y sufriría hemorragias, fractura de cráneo y lesiones internas, tanto en el parénquima cerebral como a nivel de los vasos sanguíneos. Luego tenemos a Maritza, que fue degollada. Este tipo de lesiones se puede saber por el borde de las incisiones si el corte se hizo de derecha a izquierda, por ejemplo, o de izquierda a derecha, ya que los ángulos de las lesiones son distintos. El de entrada sería más corto y más profunda, y luego la de salida es más fina y más superficial, la que llaman cola de ratón. A la altura del cuello tenemos unos vasos muy importantes, como la carótida y la yugular. En este caso son un poquito profundos, con un corte superficial posiblemente no se llegue, tenemos musculatura que la protege, y se puede pensar que para llegar a esa profundidad puede que el agresor la cogiera por atrás y tuviese más resistencia y más forma de hacer presión, con lo cual es más fácil llegar a vasos más profundos. Y luego tenemos a Elisa, con la cabeza y el rostro destrozado por golpes. Como has dicho, tenía signos de lucha, de violencia, ya que la pulsera estaba completamente destrozada. Esto es por poner los brazos como defensa antes de que nos golpeen la cabeza. Sufriría igual traumatismos cráneoencefálicos, con lo que habría rotura igual de los distintos huesos del cráneo y de la cara. Y tendríamos igual lesiones en manos, brazos y antebrazos posiblemente de ella. Y luego al final las quemaduras que se producirían en el cuerpo. En este caso tampoco sabemos mucho el periodo en el que estuvieron ardiendo, así que tendríamos que ver el periodo de tiempo, y según cuanto más tiempo, más profundidad, más tejidos profundos estarían afectados en el cuerpo. Claro, el problema es que no hemos tenido acceso al informe de las autopsias, porque al ser un procedimiento y un crimen tan reciente, el acceso no nos está permitido. Nos hemos movido con la información que hemos podido recabar. Claro, la pregunta de no ser así, lo que te preguntaría es si la causa de la muerte de cada uno de ellos, si la podemos determinar, porque en el caso de Elisa, por ejemplo, recibió una puñalada en el pecho. Entonces, determinar, conocer ahora mismo, o que tú nos puedas decir la causa de la muerte de forma concreta no es posible, ¿no? No, pero estoy convencida que las quemaduras no fue lo que les mató a ninguno de los tres. No, me imagino que sería el tema del apuñalamiento, en el caso del señor, los golpes en el traumatismo craneoencefálico, ¿verdad? Y los traumatismos de Elisa también, posiblemente. Antes, más que la puñalada en el pecho. Depende del orden. Claro. Sin embargo, fíjate, nos has hablado de que pudo ser algunas lesiones causadas desde la posición de la espalda de ella. Sin embargo, ¿eso sería compatible con la puñalada en el pecho? Sí, claro. Sí, podría hacerse así, ¿no? Sí, depende de la envergadura de cada uno, pero en principio sí. Claro. Y Tatiana, ¿qué opinión, qué primera impresión tienes de estos hechos, de este crimen? Hombre, es un crimen bastante brutal y bastante escandaloso. Sobre todo por ser en un despacho de abogados que, quieras que no, pues la alarma salta. Yo antes de nada quería hacerle una pregunta a Liz, antes de que se me olvide, y es que entendemos que el incendio posterior dificultaría el reconocimiento de los cadáveres, ¿no? Y en el caso de que lo dificultara, que supongo que sí, ¿cómo se reconoce a un fallecido que la mayoría de su cuerpo está quemado? Claro, es lo que te he comentado. Según el tiempo que estuviesen expuestos al fuego, el fuego actúa de fuera hacia adentro. Tenían ropa también, no sé no recuerdo ahora la fecha en la que se produjo.
Junio, un año justo. Claro, con lo cual protección por la ropa no tendrían mucha. Claro. Tendríamos quemaduras a nivel de la dermis, de la piel, y para reconocerlo siempre tienes estructuras internas de las que se puede sacar ADN y compararlo con el de algún familiar. Vale, bien. Pues nada, yo lo que te estaba comentando, Francisco, me parece un crimen bastante brutal, que lógicamente al ser en un despacho es bastante más escandaloso y bueno, pues no está claro muchas cosas porque no tenemos tampoco toda la información del mundo, pero aquí hay mucha rabia y mucha ira para cometer un crimen así. ¿Lo que calificaríamos de crimen pasional? No, un crimen pasional suele ser premeditado, ¿no? Cuando es una explosión o sea, es decir, perdona, suele no ser premeditado un crimen pasional, perdona. Ya decía yo. Sí, me estaba confundiendo. Entonces, no, pasional no. Con mucha ira sí, pero estrictamente pasional no. De hecho, aquí tenemos que partir, como tú bien has dicho al principio, de que estamos ante un asunto plenamente sub iudice, esa palabra tan bonita. Es decir, se encuentra todavía bajo investigación judicial. Hace un año de estos hechos, de los cuales 6 prácticamente ha estado bajo secreto de las actuaciones. Lógicamente todo lo que hablamos, como tú bien dices, pues no son sino hipótesis y que además procuramos, por estricto respeto al secreto de cualquier actuación y también del propio compañero que está llevando la acusación particular, extraer información no del sumario directamente, sino de otros medios, ¿no? Y así efectivamente, pues sí se ha podido ver que lo que inicialmente podía haber sido un crimen de una persona cometido porque el abogado tuviera una relación con la mujer de esta persona, etcétera, etcétera, pues a la vista de lo que se va despejando de las actuaciones está quedando un poco difuso, Francisco. Una pregunta, Jorge. A la vista de lo que tenemos delante, sí, evidentemente sin tener la instrucción, sin tener muchísimos elementos de juicio, sí, hay que entender que esta es una de las razones por las que habitualmente no tratamos crímenes que no estén prescritos o crímenes que estén que puedan ser objeto de investigación, porque precisamente eso nos obliga a limitarnos muchísimo en lo que decimos y a limitarnos muchísimo en la información que conocemos. Muchos oyentes que nos preguntan que por qué no vemos tal o cual caso reciente, es precisamente esta es la razón, el que tenemos que estar no afrontando plenamente la crónica negra en toda su extensión, sino que tenemos que tener un extremo cuidado y partir muchas veces de suposiciones. Entonces, con ese cuidado y partiendo de esa suposición, Jorge, con lo que nosotros sabemos en este momento, ¿nos podrías hacer una calificación jurídica de los hechos? Bueno, los hechos jurídicamente son un triple asesinato, con todas las letras, un asesinato múltiple, un asesinato de los que sería castigado y de hecho si se pilla al culpable con la prisión permanente revisable. Es decir, porque es el asesinato de más de una persona como consecuencia de un mismo hecho, ¿no? Asesinato es el móvil, pues aparentemente el móvil podía ser un móvil, entre comillas, pasional. La venganza de un marido contra el abogado. Pero, y no del sumario, ojo, del resto de material del que hemos podido disponer, parece ser que el asesino se llevó documentación de ese despacho. Se habría llevado documentación de casos de narcotráfico. Hablamos en hipótesis, porque todo esto no está sacado del sumario. Y que a su vez, y no parece que fuera como consecuencia del fuego que inició, quemó un ordenador y cargó con la unidad central de otro. Entonces, bueno, hombre, tú y yo somos abogados y llevamos muchos clientes y llevamos a la típica buena persona que tiene un problema, que le tienes que tramitar cualquier cosilla y tal, y llevamos también casos muy complicados. Entonces, sí, nada es descartable. Y yo me preguntaba a lo largo de todo del estudio de este asunto, de lo que iba saliendo en prensa hasta que se levantó el secreto del sumario, pero vamos a ver qué está haciendo el juez, lo que hablábamos, la burocracia, qué está haciendo aquí, porque parece ser que ya hay un autor con nombre y apellidos y no se está haciendo nada. Bueno, pues a lo mejor yo dejo ahí en el aire la posibilidad de que no se esté haciendo nada, sino que precisamente el móvil inicial no estaba tan claro. Hombre, desde luego cuando no se hizo nada
Fue en agosto de 2016, porque el magistrado se fue de vacaciones, la comisión rogatoria se quedó sin salir hacia Alemania y la perplejidad de la policía alemana era de cine. Es decir, es que seguimos siendo un país muchas veces berlanguiano. O sea, es decir, tenemos 3 muertos de mes y medio. Sí. Y vengan días y vayan ollas. Pero es que además acabas de hablar de un término que efectivamente se ha utilizado en ese sumario, el término comisión rogatoria. Y uno se plantea, no lo saben nuestros oyentes, pero enseguida que hablemos del tema a muchos les sonará. Hay una figura que es la Orden Europea de Detención y Entrega, algo que facilita muchísimo la cooperación judicial entre los países del espacio europeo, de la Unión Europea. Y para eso no hace falta comisiones rogatorias. Para que se haga una idea de la audiencia, que estoy harto de llevarlas. En la Audiencia Nacional, cuando se recibe una orden europea de detención, normalmente se detiene al sujeto, se le pone a disposición judicial, en ese mismo momento se celebra la comparecencia y si la orden europea de detención, la petición del Estado europeo extranjero, se ajusta a los requisitos formales que exige el tratado, no da tiempo ni a hacer el recurso de apelación contra el auto de prisión, porque lo normal es que lo hagamos los abogados, más que con la idea de que eso se pueda resolver, con la idea de que si al fulano lo sueltan y vuelve a España, no nos vuelva preguntando por qué no le hemos recurrido el auto de prisión. Es decir, se celebra la comparecencia, se le manda a prisión, en 15-20 días el fulano está en París, en Roma o en Bucarest. ¿Qué ocurre? Que tienes plazo de unos días para recurrir, presentas el recurso de apelación frente al auto de prisión y te enteras que el tipo ya no está en España y es tu cliente, precisamente porque te llega la resolución judicial que dice archívese el recurso porque no tiene sentido su tramitación. Es decir, esa es la velocidad a la que se tramita una orden europea de detención dentro del espacio europeo. Claro, no se comprende la forma de actuar. Claro, no se comprende salvo que empecemos a pensar que es España y es agosto. Un país cerrado. Y que, o que no es lo que pensábamos. En cualquier caso, sí que la policía española, en colaboración con la policía alemana, ya tenían identificada a una persona con un nombre y con un apellido, que no voy a decir, porque lógicamente si contra esa persona, en definitiva, no se está dirigiendo la acción penal y estamos ante un asunto sub iudice, pues tenemos que operar con cierta delicadeza. Pero ya tenía un nombre y un apellido. Esta persona sería un americano residente en Alemania. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de un alemán residente en Alemania, que para que nuestros oyentes lo entiendan, la República Federal Alemana es muy celosa a la hora de extraditar a sus propios nacionales. Es decir, cuesta a Dios y ayuda. No es eso. Es un señor que vivía en Alemania, pero que es americano, que tiene un nombre y un apellido. Y además, la policía disponía de datos como que, poco antes de cometerse el asesinato, alguien realizó desde un teléfono registrado en Alemania, pero ubicado, geolocalizado, en las inmediaciones del despacho, 7 llamadas al abogado Salas. Y a su vez, perdona Francisco, es que son cosas que van asaltándonos, ¿no?, a raíz de todo esto. Y a su vez los investigadores encuentran un vídeo donde un hombre con un parecido físico enorme al sospechoso, como insisto, ya identificado con nombres y apellidos, hacía escala en Madrid en un vuelo de Iberia procedente de Frankfurt con destino a Venezuela. Es decir, que a la primera persona que se pudo pensar que era el autor, que le echen un galgo, que no le van a encontrar ni jartos de vino. En segundo lugar, lo segundo que destaca en todo esto es que, con independencia de que el crimen se produjera en España y estuviesen de alguna manera afectadas personas residentes en Alemania, el nexo común que les une a todos ellos es la condición de ser extraeuropeos. No eran ni alemanes ni españoles. Y eso nos lleva a otra cuestión, que es una cuestión que flota sobre la mesa desde el principio del programa. Es decir, Usera, como otros muchos barrios de Madrid, se ha convertido en el campo de las naciones. ¿Bien? Y en este caso, Tatiana, tú que eres la que puede perfilar socialmente, demográficamente y geográficamente el tema, ¿qué datos así a bote pronto nos puedes aportar sobre la cuestión extranjería y crimen? Bueno, pues mira, yo te puedo contar que la criminalidad en España es baja en comparación con el resto de Europa, eso es cierto, es algo que en España tenemos positivo. ¿La criminalidad o la tasa de homicidios? Que no es lo mismo. La tasa de homicidios y la tasa de homicidios. Vale, venga, vamos a hablar de la tasa de homicidios. 0,8 por 100.000. Sí.
Es verdad, la tasa de homicidios en España es más baja en comparación con el resto de Europa, entonces eso es bueno para España. Y en los últimos años sí que es cierto que el índice de delincuencia, pues bueno, ha subido un poco, que sí que puede estar un poco relacionado con que también ha subido el índice de extranjería. Y bueno, pues hombre, lo que sí que tenemos claro, que ya lo hemos dicho en varios programas, es que la mayoría de los asesinatos lo cometen varones. También es cierto que en los últimos años los extranjeros pues conforman una parte importante de los implicados, ¿no?, en los crímenes. Vamos a dar datos concretos. En concreto tenemos un estudio de la Universidad de Murcia de 2015 que nos dice que aproximadamente el 93% de los homicidios juzgados en 2014 fueron hombres. Eso es una cuestión muy clara. Es decir, sobre 370 asesinatos que pasaron por los juzgados, 344 fueron cometidos por hombres. El resto, en su inmensa mayoría, fueron crímenes cometidos por mujeres sobre sus parejas, en su inmensa mayoría. Es decir, estamos hablando de unos 30 aproximadamente. Y luego hablamos que la diferencia entre las víctimas es que el 69% de los fallecidos son hombres, mientras que las mujeres representan el 31%. Bien, pues el volumen de extranjeros, según este estudio de la Universidad de Murcia, es que aunque la minoría extranjera representa solamente el 10% de la población española, y tenemos que tener en cuenta que solo se está considerando extranjero a efectos de la estadística a quien no tiene la nacionalidad española, es decir, no a los 5 o 6 millones de españoles nacionalizados que a día de hoy pueden existir, ese 10% son causantes del 32% de los homicidios. Es decir, que podría afirmarse por puro dato, que luego que cada uno opine lo que quiera, que el colectivo de personas de origen extranjero comete el triple de homicidios que el colectivo de población autóctona en España. Entonces es llamativo, pero también tenemos datos acerca de lo que fue la evolución de los ingresos en prisión. Los últimos que tenemos son de 2009, por ejemplo, ¿no? En que se ve cómo va asociado el aumento de personas diarias de ingreso en prisión. Hablamos de 2,5 personas ingresaban en prisión en el año 2000 cada día, por 19, 9 años después. Corrígeme si me equivoco. Sí, la población reclusa se ha disparado pues un 70% en España en la última década. Y es un crecimiento que también se debe al gran aumento del número pues de los presos extranjeros, ¿no?, que hay bastantes más. Desde el 1 de enero de 2000, los internos españoles solo han crecido un 29%, mientras que los extranjeros lo han hecho en un 228%. Para que se haga una idea la audiencia, no estamos hablando de racismo, no estamos diciendo que los marroquíes o los hispanoamericanos, por el mero hecho de pertenecer a una raza distinta a la europea, sean delincuentes. Los rumanos son tan europeos como lo somos los españoles, son igualmente de cultura latina y también pertenecen a la órbita religiosa cristiana. Y sin embargo, tenemos también una tasa altísima entre ellos. O sea que es más una cuestión de orden cultural que una cuestión de orden de otro tipo de factores. No se trata ni de racismo ni de xenofobia, sino de constatar un hecho. En los países de América, normalmente los ordenamientos jurídicos son mucho más laxos. La policía, vamos a ver, a un guardia civil de tráfico le quieres dar 200 euros para que no te ponga una multa y puedes estar convencido que te vas con las esposas puestas para el cuartel, detenido, seguro. Pero eso mismo a lo mejor no pasa en América, y por lo tanto el concepto del ciudadano es muy distinto. Y lo mismo en cuanto al ordenamiento jurídico. Un robo con fuerza en grado de tentativa en España se puede penar más o menos en año y pico de privación de libertad. En Rumanía son 3,5. Y se lo digo porque yo he tenido la oportunidad de intervenir en una orden europea de detención sobre esto. Por lo tanto, es un problema más de cultura y de sistema judicial y de aprendizaje y de socialización que una cuestión de orden religiosa, racial o social, referida a la pobreza, que sería otra cuestión. ¿No te parece a ti que lo que estoy diciendo es...? Sí, claro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Esto no es una cuestión de racismo. Efectivamente. No, y al hilo de nuestros alumnos que estudian Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Santiago de Guayaquil, esto puede ser un material importantísimo para su estudio. Lo dejo ahí reseñado porque sé que nos escuchan todas las semanas y que puede ser objeto de estudio. Porque los delitos típicos que comete la comunidad ecuatoriana en España son 3.
llegue, además con los mismos verbos que emplean ellos para expresarse. Llega el viernes, toman y manejan, es decir, beben y conducen, alcoholemia. Toman y sacuden a la mujer, con lo cual estamos hablando de una cuestión cultural, y además algunas de estas mujeres lo asumen como un hecho que tiene cierta normalidad, cosa que es inconcebible para nosotros. Y la tercera es la pelea. Toman y se pelean. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que estamos hablando de que esto es porque son ecuatorianos o porque son colombianos o porque son peruanos? No, sino porque estamos hablando, bueno, vayámonos a las Barranquillas o a Valdemín Gómez, viendo la población española toxicómana. No creo que los viernes pongan a Mozart para reunirse, con lo cual estamos hablando de que son los segmentos de población más degradados los que como consecuencia de su pobreza emigran, y los que cuando llegan a un sistema y un ambiente diferente del suyo tienen problemas de adaptación. Eso es lo que estoy teniendo yo ahora mismo en este estudio, problemas de adaptación. Me van a echar si no me voy a publicidad. Lo siento, Miguel. Porque Jorge quería tomar la palabra. Continuando con lo que estábamos hablando antes, yo creo que estadísticamente de todo lo que hemos hablado de los delitos cometidos por la población extranjera afincada en España, en buena parte los delitos cometidos guardan, sobre todo los delitos graves, los homicidios, guardan relación con delitos cometidos entre ellos. Es decir, todos conocemos que existen bandas latinas que se reúnen para agredirse mutuamente y muchas de esas agresiones terminan en homicidios. También hay muchos delitos relativos a la violencia de género, es decir, se producen muchos asesinatos de mujeres a manos de sus cónyuges o de sus parejas, y en esto guarda más relación. Y luego ya a lo mejor otro tipo de delitos contra la propiedad, etcétera, menores, no siendo menos graves, pero también menores, diferentes de lo que son los homicidios, sí se producen también por ellos. Pero vamos, ahí yo creo que se equiparan un poco a otro tipo de bandas, incluso nacionales. Bueno, ahora mismo estamos asistiendo, yo voy a discrepar, no hay bandas nacionales como los de DDPs, Dominican Place, y los Nietas. Acuérdate que se desarticularon los Latin Kings, pero estas dos bandas llevan protagonizando una guerra en las calles de Madrid. Sí, pero lo estaba diferenciando. De 2 años y medio. Yo hablaba de homicidios por parte de ellos, pero no hay bandas formadas españoles. Tenemos, eso sí, tenemos un porcentaje de imbéciles en este país muy superior al normal, y además en un alto grado de concentración. De hecho, si volaran probablemente estaría todo el día nublado. No se veía ni el sol. Aquí imbéciles y estúpidos tenemos por un tubo. Pero pandilleros, en este término, como organización criminal estructurada, jerarquizada y dirigida, no. Tenemos tarados mentales de todo tipo de tribus urbanas dedicados a tocar las narices y a tener un comportamiento ultraviolenta. Pero no hay bandas como tales. Y en cuanto a lo que me estabas comentando, Jorge, de esta cuestión de la violencia en violencia de género y demás, es que muchas veces el choque entre lo que es la ideología de género y la legislación psicodélica esta que tenemos y la realidad cultural de países de América del Sur, o sea, saltan chispas por todas partes. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor muchas veces códigos de comunicación corrientes entre personas mutuamente aceptados están fuera del ordenamiento jurídico español. Hay parejas que, por muy reprobable que a otros nos pueda parecer el insultarse de forma brutal en el contexto de una discusión, pues aquí en España eso es un ilícito penal. Sin embargo, en esa pareja, en ese código cultural propio de su origen, a lo mejor está perfectamente aceptado entre ellos, y es algo recíproco y no supone ningún grado de sometimiento ni de sumisión, ¿no?, entre uno y otro. Bueno, yo me quedo con lo nuestro, Sí, bueno, al margen de que, pero claro, también es que nuestra cultura lo normal no es que mi marido me pegue lo normal. Claro. Y luego también respecto de bandas a pie de calle, a lo mejor no las encontramos, pero Francisco, vete a Galicia donde hay bandas de narcotraficantes, vete a Extremadura donde también hay grandes
grandes familias y grandes clanes también son españoles que pero se dedican al narcotráfico. Pero es otro contexto. No, pero el narcotráfico lleva a la comisión de otros delitos, lo sabemos. Por supuesto. Pero que es un contexto distinto, no es el comportamiento, no es el contexto que va asociado a gente joven y fracaso escolar y abandono escolar. Es decir, ahora mismo tú te vas a cualquiera de los centros de menores que hay, en el Laurel, cualquiera de estos, y te encuentras que el porcentaje de extranjeros es desproporcionadamente alto con relación al porcentaje de población en España, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Liz? Que no, yo creo que no es cuestión de cultura, lo que decías de la falta de en las parejas de gritarse, es una cosa de educación, de respeto a la persona, que da igual de dónde seas, yo creo que... No sé. Hombre, también depende. Yo puedo hablar, por ejemplo, hace poco me llamó la atención una señora que se había traído a su hijo a España después de la República Dominicana, después de varios años de no tener contacto con él. Cuando lo trae a España, este muchacho fracasa estrepitosamente porque además su nivel de escolaridad no es el del curso en el que teóricamente le corresponde, sino que retrocede 3 cursos atrás. Y eso que había probado todo allí. ¿Por qué? Porque es que es otro nivel. Es decir, es que es otro nivel judicial. Es otro nivel en la medicina. Tú te traes un médico dominicano y sabe menos medicina que un enfermero español. O sea, que Dios te pille confesado. Dios que te pille confesado. Entonces, claro, estamos hablando de que son muchas diferencias porque estamos hablando de integrar 2 sociedades con 2 formas de ver la vida. Eso no significa que esa persona dominicana, ni por ser dominicana, ni por ser de otra raza, sea peor o mejor persona. Significa que es el choque de 2 mundos que tiene muchas veces este resultado, y que obviamente cuando se produce una concentración en el que la población extranjera es tan alta como Usera, con un 50%, el barrio pierde su identidad española, se desfigura. Y si no, mira, los policías que van a cenar en el barrio de Tetuán salen y se encuentran unos tipos tumbados encima del coche de uno, y si no es porque acude la policía local antes de que llegase la Policía Nacional, a aquellos 5 los linchan, porque es que les tiraron macetas hasta desde los balcones. Es decir, el barrio de Tetuán no hay quien ponga los pies. Es vergonzoso que la actual alcaldesa de Madrid pacte con una banda de delincuentes la paz, que guarden el orden en las fiestas del barrio. Entonces, aquí hemos llegado a un nivel en el que la delincuencia organizada por parte de bandas extranjeras pacta con la administración el control del espacio y de las actividades sociales. ¿Eso es normal? En mi opinión, no. Ahora Jorge me llevará a la contraria. No, eso es exagerado por tu parte, porque estaríamos hablando de que la alcaldesa de Madrid está cometiendo un delito de prevaricación. Perdóname, pues es un dato. No, está publicado en prensa. Está publicado en prensa. Que vaya a la fiscalía y actúe de oficio. Ah, se me olvidaba, que es que hay gente con la que la fiscalía no actúa. Como Cristiano Ronaldo. Bueno, ya sabes que si cruzas el puente de los Leones, el túnel de los Leones, y pasas a Segovia, el delito de insolvencia punible, de alzamiento de bienes, ya no es delito, y te lo dice un juez en un auto. Porque si fuera un delito, la señora Carmena y su señor marido tenían que estar en prisión. Pero claro, como en Segovia no es delito, lo que en Madrid sí, pues es lo que tenemos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya, pero las cosas no son delitos hasta que no se califican como tales en una sentencia. Y los abogados no somos los primeros que debemos decirlo, no prejuzgar. No, si yo no prejuzgo. Es que las cosas son como un templo. Con menos de mitad de cuarto vamos detenidos tú y yo. Vamos a ver, que no se me cansa la boca de decirlo. Que he defendido a un gitano rumano por quedarse con 11 cepillos de dientes. O sea, que es como siempre. Las leyes, como los perros de las casas de los ricos, que solo ladran a los pobres. Eso sí, eres rico y eres progre, que es casi lo mismo, y entonces ya vas en piragua. Para que vuelvan. Claro. Entonces, me decías, Tati, volviendo al tema de la población reclusa. Pues nada, hombre, pues que sí que ha subido en los últimos años, y que sí que es cierto que hay una, pues de cada 9 presos que entran, 6 más o menos son extranjeros. Entonces sí que hay cierta relación. Sí, hemos dado, por ejemplo, claro, esto lleva a otro cuello de botella, que es la superpoblación carcelaria. Por ejemplo, en Topas, que se ha llegado a tener hasta el 228% de la capacidad, ¿no?, ocupada. Sí. Pues en la cárcel de Topas el 80% de los 1.740 reclusos son extranjeros. Entonces, claro, la convivencia es difícil, es peligrosa, y en una cárcel que además tiene una ocupación del 172%, como... 172 ha bajado. 172, bueno, sí. Y también creo que se forman colonias y grupos que se agrupan por nacionalidades dentro de las prisiones, ¿no? Sí.
está distribuido en módulos y se controla pues por distintos grupos, marroquíes, latinos, rumanos, africanos. Entonces las peleas son bastante frecuentes. Entonces también se pierde un poco el control de las cárceles en ese sentido. Ese tráfico de droga dentro de las cárceles, que siempre nos preguntamos cómo es posible que se trapiche con droga dentro de los módulos. Si teóricamente se registra la gente. Por eso yo llevo 30 años de ejercicio y desde la primera visita que hice yo a la cárcel de Carabanchel pasaba. Hace 30 años. Claro, la pregunta es ¿cómo es posible que durante 30 años pueda ocurrir eso? ¿Se pueda trapichear con droga dentro de las prisiones? 30 o más, porque eso no nació cuando toda la vida, seguro. Eso ha pasado toda la vida, sí. Los colectivos, los grupos, las mafias dentro de las prisiones es algo que sí ha ocurrido. Y la superpoblación también. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo empecé en este mundo del derecho me refiero... Pensábamos que era el de la delincuencia y la drogadicción. En este mundo del derecho, a tratar delincuentes y a tratar la delincuencia y a tratar de defender a la gente que yo consideraba que era inocente hasta que se le consideraba culpable y decía, yo hasta aquí he llegado. Bueno, pues había muchísimas menos cárceles y entonces lo que había también era una superpoblación. Entonces empezaron a crear nuevas cárceles, eso se desatascó un poquito, pero enseguida volvió a atascarse y estamos con los niveles de superpoblación carcelaria de los que estaba hablando. Pero es que fíjate, se planificó la apertura de 12 nuevas cárceles y el cierre de 4, Martutene, Nanclares, la de Ceuta, no me acuerdo cuál más. Bueno, pues es que a mí me conste, hace 10 días salía la Tigresa a la calle de la de Nanclares. Nanclares sigue abierta al menos, por lo tanto no es que se hayan aumentado en 8 las cárceles, es que hay 12 más y no damos abasto. Y no te cuento la superpoblación que hay actualmente en Soto del Real con ilustres preventivos. Sí, bueno, claro. La galería de políticos y de empresarios, que esa es, bueno, me imagino que esa será la galería VIP. Exacto. La galería VIP, habrá que montarles una galería VIP para ellos, las criaturas, porque la total... Pues no te creas tú que Soto es de las mejores, ¿eh? Pero nada, no. Este Brieva en Ávila, que es mucho más tranquilo y es de niñas y así pueden llevar a Roldana que cumple allí para que no le pase nada. Uy, pero hace muchos años a un capitán general que estuvo condenado por un delito de rebelión para la sedición militar, tenía su celda decorada por Arte España. Hombre, vamos a ver, qué menos. Oye, porque cuando tú coges y te sublevas y montas un pollo de ese tipo, lo menos que pueden hacer es decorarte la celda. Claro. Porque, oye, o mejor, si eres amigo del rey o íntimo, como era Armada, pues sales a poquito y te tratan bien. Sí, como le pasó al señor Alfonso Armada. Ya sabemos que es que en esto de ir a la cárcel también hay presos de primera y presos de segunda. Es que es así. Es que desgraciadamente el tema de la justicia parece que no, pero afecta muchísimo quién eres o quién no eres. Sí. Yo, si me permites que retomemos de lo que estábamos hablando al principio, de lo que se cumple un año ahora, quería ahondar un poco en el tema de ese insufrible secreto de las actuaciones que muchos jueces tienden a decretar casi de manera, muy a la ligera, y más si hay un mes de agosto por medio. Da la impresión de que yo decreto el secreto de las actuaciones. No quiero decir que sea el titular de este juzgado, me voy a poner en hipótesis, por supuesto. Es el 22 de junio, yo inmediatamente me cae el asunto a mí, decreto el secreto de las actuaciones. Por Dios, aquí que no se me empiece a llenar esto de abogados preguntando. La policía que vaya investigando y me llega el 22 de julio, pues voy a decretar una vez más el secreto de las actuaciones, porque es que me meto ya en el mes de agosto y yo he pedido mis vacaciones en agosto. Ya que venga el suplente que tenga que venir para el mes de agosto, si es que el Consejo General del Poder Judicial ha asignado a un suplente para este asunto. Cosa que no suele ocurrir y que lo lleves. Como no lo lleva el suplente, pues lo lleva a lo mejor el juez que está al lado. Y el juez que está al lado tiene tal volumen de trabajo también que dice, me voy a meter yo en los asuntos que yo también tengo homicidios, que no es solamente este homicidio. Y entonces pues lo van dejando. Y ya que está el secreto de sumario, ya que la policía me informe cuando me tenga que informar. Claro, todo esto es insufrible ¿para quién? No para el abogado de la acusación particular, que a lo mejor también se ha ido de vacaciones en agosto, pero los que no se van de vacaciones ni tienen motivos para celebrar nada son los familiares de las 3 personas fallecidas. Bueno, y el último truquillo que nos hemos inventado, que ese es buenísimo, la prórroga de la instrucción. Todos los delitos tienen que ser instruidos en el plazo improrrogable de 6 meses. No hay derecho a que los ciudadanos no obtengan la tutela judicial efectiva y una resolución ajustada de derecho en un periodo de tiempo razonable. De hecho, si transcurre mucho tiempo, la justicia que llega tarde ya no es justicia. Este es el discursillo. Venga, vamos a ver cómo lo aplican. A continuación llegan. Pasan 6 meses. El único que puede pedir la prórroga de la instrucción es el Ministerio Fiscal. ¿Y por qué titulillo lo pide? Adivina adivinanza. Pues pide el titulillo porque dice que tiene mucho curro y que no le da tiempo a mirarlo. Oiga, mire usted, es decir, que los derechos fundamentales de los ciudadanos quedan supeditados a los medios que tenga la administración o a que usted se haya ido... no tenga ustedes mucho tiempo para esto. No, mire, si ustedes tienen 6 meses para instruir,
Si no instruyen en 6 meses porque no les da tiempo al trabajo, que la administración contrate más, que pongan más oposiciones, que con la cantidad de ganado que vamos a la Facultad de Derecho a titularnos porque no sabemos para para que no se nos note, algunos valdremos para eso, ¿no? Digo yo, entre tantos tontos que vamos allí, alguno tiene que haber listo. Pues ese que lo hagan fiscal. Y entonces a ese que le hacen fiscal ya tienen más gente para trabajar. No, pero para eso no. Para subir las subvenciones a los partidos políticos, para eso sí. Para eso sí. Pero para pagar, bueno, de hecho, hoy me reía mucho en un chiste que he visto porque digo que ahora en la sanidad pública van a hacer las radiografías de grupo. Vale, para que así las radiografías de grupo, oye, ¿para qué te vas a gastar la pasta? En 2 radiografías si es un brazo, pues ponen los 2 el brazo y se lo hacen a los 2, claro, el A y el B, de la izquierda y la derecha, pues esto es lo mismo. Entonces ahora llega ¿y qué es lo que hace el juez de instrucción? Sistemáticamente, yo ya tengo hecho un escrito tipo diciendo, oiga usted, que ya sé que va a hacer lo que a usted le dé la real gana y se van a pasar la ley otra vez por donde el arco del triunfo, que es lo que suelen hacer. Perfecto, pero oiga, por lo menos que conste mi oposición, porque este señor tiene derechos fundamentales que no se pueden supeditar a que el Estado tenga más o menos medios. Pero eso aquí no cuenta. Luego nos bajamos todos a tomar café, los abogados por un lado, jueces y fiscales, cuerpos fraternos y hermanos por otro, y como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, y ellos hacen lo que les da la gana. ¿Y eso no es, Jorge? Sí, claro que es así. Y además es que cuando los que están sufriendo las dilaciones, cuando los que sufren las dilaciones son los imputados, los investigados, pues muchas veces hasta nos favorece, porque llegado el momento pues podemos alegar que se ha vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y en el peor de los casos pues obtenemos un atenuante. Pero lo grave, lo sangrante es cuando el que sufre las dilaciones es la víctima. No me refiero a la víctima de una estafa, que por supuesto también, o la víctima de un robo. Hombre, eso es una compañía de seguro, me da menos pena. Sí, bueno, pero estamos hablando de personas normales y corrientes, no del poder establecido. Pero cuando la víctima o los familiares de la víctima son de este tipo de delitos tan violentos, tan traumáticos, tan frustrantes, tan estremecedores, porque de este delito nos seguimos, o sea, de este asesinato nos seguimos acordando tú y yo y todos los que estamos aquí. No, porque esa tarde, claro, porque esa tarde estábamos en el despacho y empezamos a recibir WhatsApps de compañeros diciéndonos, se han cargado a 3 abogados en un despacho a hachazos y está ardiendo el despacho. Que no es el estilo típico del narcotraficante, porque ha habido compañeros que han sido asesinados en la puerta de un garaje de 4 tiros a las 9 de la mañana. Sí. Y eso sí que te da muy mal palpito. Claro. Pero hachazos en un despacho, un presunto no, un animal confeso, porque es un animal el que llega allí de esa manera, que mata a la gente a palos, que mete fuego, ¿qué tal? Vamos a ver, eso es evidente para todos que nuestro compañero ni estaba metido en cosas raras, que lleva los asuntos que le salen, que no estaba metido en nada raro, que no tiene ninguna responsabilidad y que allí ha aparecido un tarao mental, me explico, esa carga todo, bueno, un cliente que estaba en la sala de espera, no te digo más. Claro, efectivamente. Y a lo que voy, es decir, cuando esto lo sufren los familiares de las víctimas, es que no nos estamos dando cuenta de que hay unas personas que están sufriendo por 2 veces. Es decir, primero, el sufrimiento del trauma de pasar por el asesinato, el asesinato tan cruel de sus hijos o de sus parejas. Y segundo, el trauma de pasar por un procedimiento judicial en el que la burocracia lo ralentiza todo, en el que la burocracia se echa a dormir. Y lo tienen que sufrir estas personas. Y encima van al juzgado a pedir información y no se la dan. Iban el primer día, iban el segundo día, iban el tercer día, como iban los padres de Elisa. Y cuando ya llevan un tiempo, estoy convencido, porque tú y yo nos conocemos de qué va esto, Francisco, de que más de algún funcionario, o de los de base o de los más altos, del juzgado de instrucción, pensaría qué pesada esta familia que vienen aquí todos los días. ¿Cierto o no? Sí, porque es así. Es la insensibilidad. Yo estoy recordando un tema que no tiene nada que ver, que ocurre a los pocos días de la modificación del Código Penal de 2015, en el que una chica enfermera de 23 años fallece en un accidente de tráfico. Directamente se archiva porque ya no está penalizada la imprudencia leve, fue una imprudencia leve lo que motivó el fallecimiento, y es una insensibilidad porque es que nos costó Dios ayuda a personarnos en la causa para tomar conocimiento del atestado. Es decir, muchas veces yo comprendo que tienen muchísimo trabajo, pero también el tener un cierto grado de humanidad, el sistema no estaría mal. Es que luego les pasa a ellos y lo exigen. Bueno, creo que Miguel una vez más nos ha echado otro fin de semana. Esto se ha acabado, lo siento mucho, podríamos seguir diciendo muchas más cosas. Estos hechos dan para muchísimo más, pero total ayer fue cuando ha hecho un año
de estos acontecimientos. Y la verdad es que queríamos traerlos a colación porque es una forma de pedir justicia y de que se vaya contra esta persona y se averigüe quién fue. Nada más, buenas noches a los tres y hasta el próximo viernes. Jorge, Liz. Muy buenas noches. Y a ustedes, a la audiencia, por decirles que les esperamos el próximo sábado, como siempre, que estamos en nuestra página web de La Noche de Autos, nuestro correo electrónico, lanochedeautos@gmail.com. Tenemos la página web, lanochedeautos.com, la web del blog que hacemos en el despacho Jorge y yo, derechopenal.com, y como siempre recomendarles que visiten el siempre interesante blog de Memorias de la Otrarilla de Carolina Sánchez. Y recuerden que en un mundo lleno de mentiras, la boca que se atreve a decir la verdad se convierte en el alma más perseguida. Les espero el próximo sábado. Hasta entonces. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico con el que el crimen vuelve a la actualidad. Una especie de eterno retorno del horror que asalta nuestras vidas en cada generación para formular con cada cuerpo abandonado una pregunta sin respuesta hecha desde un mar de desolación, de pasiones y esperanzas rasgadas, de sueños frustrados por el dolor. Y a este interrogante, la sociedad trata de responder encontrando un culpable que le devuelva la tranquilidad, pero no siempre lo halla, y solo le queda la esperanza vana de que no se repita nunca más. Pero el crimen vuelve, y por eso nosotros debemos volver a él una y otra vez, con tal de sacarnos la espina de la incomprensión. Pero mientras lo hacemos, el misterio continúa sin resolver. Les habló Francisco José Fernández Cruz Sequera, y les espero la próxima semana en La Noche de Autos.